Bendiciones en Cristo, yo soy Abel Hamden y lo voy a invitar para que se quede porque vamos a aclarar algunos puntos con respecto a la oración que creo que son bastante importantes e interesantes porque hay algunas iglesias que están considerando mal el uso de la oración, principalmente la Iglesia Católica Romana, porque como algunas, por ejemplo la ortodoxa, la oriental, en algunas partes la luterana y en algunas la anglicana, pues oran a muertos o por los muertos, igual que la católica romana. No más que la gran diferencia es que la católica romana tiene un invento bastante único, que es el purgatorio. Entonces, nos vamos al punto más interesante aquí, porque es un conflicto realmente esto, en la Iglesia Católica Romana, pero que es muy conveniente para la Iglesia. Desde los primeros siglos ya pensaban en orar por los muertos, el caso de Agustín de Hipona, o Tertuliano, o San Cipriano, pues ya consideraban que podían orar por los muertos, darles ciertos privilegios por el simple hecho de orar por ellos. Y realmente eso es un error. Todas las cosas que usa la Iglesia Católica Romana precisamente para esto, pues son beneficios económicos maravillosos, porque el concepto de purgatorio pues les permite ganancias indefinidas, porque usted, que es un laico creyente y que de alguna manera sí cree en lo que diga la Iglesia Católica, pues tendrá que saber que no hay una fecha en particular para que algún ser querido pueda salir de ese sitio o de ese lugar, ¿no? Alguna indulgencia, como lo que hacían, vendiendo las indulgencias. Entonces, todas estas cosas, pues claro que le convienen mucho a la Iglesia Católica Romana. Si usted ubica más o menos el asunto de los pecados, pues la Iglesia Católica Romana piensa que hay dos tipos: el pecado venial y el pecado mortal, ¿no? El pecado venial, que se supone que es un pecado que no es muy grave, una mentira piadosa, por ejemplo. Dicen, esto no es muy grave. Pero el pecado mortal, ese sí que es grave, dicen, ¿no? O sea, cuidado con ese, ¿no? Porque si ya cometes adulterio, ya es mortal. Si cometes robo grave, agravado, ese es mortal, dicen ellos. No, señores, no hay tipos de pecados. El pecado que usted guste y mande sería mortal si nos vamos al punto de pensar en mortal como ir al infierno. Cualquier pecado te llevaría a la maldición. Si una persona cree que manteniendo las buenas obras de alguna forma podría ganarse el cielo, pues está en maldición, ¿no? Porque con cualquiera de estos mandamientos, de los 10 mandamientos que violase, sería suficiente para que no pudiera ir al cielo y que estuviera en condenación. Mire cómo dice el Señor aquí, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cualquier pecado que usted lleve a cabo, por más pequeño que sea, una mentira piadosa es una mentira. ¿Comprende eso? Nada de que es venial, porque también eso es lo que considera la Iglesia Católica. Si es venial, como es leve, tú lo puedes quitar arrepintiéndote nada más. No tienes que ir a confesarte. Ellos dicen que cuando es mortal, entonces sí se tiene que confesar, porque se pierde la gracia justificadora. Pues eso es una de las partes que maneja la Iglesia Católica Romana, completamente perdida desde luego, porque ahorita le voy a explicar rápidamente, porque no es el objetivo de este video explicar este asunto de la Iglesia Católica. Pero mire cómo también Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, usted guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Usted se hace culpable de toda la ley cuando usted dice una mentira piadosa. Así es de que hablar de pecados veniales o pecados mortales es un error. Cualquier pecado es suficiente para que usted termine en el infierno. Eso es importante mencionarlo. Y esto que le estoy diciendo de la Iglesia Católica, con respecto a que si es venial o si es mortal y que usted pierda la gracia justificadora, realmente entienda
que todo el tiempo usted va a perder la gracia justificadora, porque todo el tiempo usted va a cometer pecados mortales. Todo el tiempo. Es una de las cosas que nos enseña la Escritura con respecto a que nosotros somos seres caídos. No podemos cumplir la ley. Por más que quisiéramos, obedecemos en un punto y en otro punto y en otro punto, pero caemos en otro punto. No podemos obedecer la ley por completo. Es precisamente una de las causas por las que viene Cristo, a cumplir la ley, porque no existía un solo ser humano, incluyendo a la Virgen María, que pudiera cumplir la ley. Como no hubo nadie que pudiera cumplir la ley, Cristo vino a cumplir la ley, no a abolirla, a cumplirla. Por eso es importante que sepa eso. Y entonces esto que le voy a empezar a explicar, con respecto a la oración, de por qué se está usando mal, y ahorita que le estoy explicando el asunto de que la Iglesia Católica se aprovecha de que usted no conoce el Evangelio, nunca lo lee, porque usted confía en lo que le dice la Iglesia Católica Romana. No, si ellos lo dicen, entonces son. Incluso gente que se molesta porque le dicen, es que lo que está diciendo el sacerdote no es verdad. Si tú lo lees en tu Biblia te vas a dar cuenta de muchas cosas, pero no les importa. Dicen, no, lo que diga él es y se acabó. Entonces siga engañado. Entonces siga usted dándole de comer a todos los sacerdotes gratis, porque su ser querido nunca jamás va a salir de ese lugar en el que no existe realmente, el purgatorio. Voy a explicarle en un momento ya todas las cosas que tienen que ver con la Iglesia Católica con respecto a eso. ¿Cómo es que llegan a eso? Para que ubique usted en dónde está parado. Si es usted católico romano, entérese que están jugando con usted, porque no le están realmente dando la verdad. Le están ocultando la verdad. Y usted se la pasa toda su vida pagando misas o novenas para sus muertos, gratis para usted, porque no puede salir del supuesto purgatorio. Quédese para que ubique lo que le estoy comentando. Vamos a empezar con la primera parte, que es precisamente la oración. Mire esto de aquí. La oración es solamente para Dios. Esto es importante mencionarlo, porque realmente, si usted lo piensa, el que le da gracia a usted solo es Dios. Nadie más puede darle la gracia justificadora o gracia verdaderamente de salvación. Solo Dios puede hacer eso. Y yo lo ejemplifico con lo siguiente, que es uno de los ejemplos que pone un pastor llamado Sugel Michelén, que a mí me parece excelente. En el caso de los walkie-talkies, si se da cuenta, aquí tenemos dos walkie-talkies, y la oración podríamos considerarla de esta manera. Dios tiene el primer walkie-talkie y a usted le da el segundo walkie-talkie. Entonces, si usted conoce cómo funcionan estos aparatos, existe una frecuencia en la que pueden solamente trabajar esos dos walkie-talkies. Digo, sin considerar cruces ni cosas así, ¿no? Vamos pensando en lo básico. El walkie-talkie tiene una frecuencia y el otro también, para que puedan comunicarse. Piénselo así. La oración funciona solamente para el que tiene la otra parte del walkie-talkie. O sea, el otro walkie-talkie con el que tiene función, con el que puede escuchar. Ese es Dios. Cualquier otro ser al que usted intente llamar no puede escuchar. Porque no hay ninguna otra posibilidad. No hay walkie-talkies con ellos. Santos, vírgenes o ángeles. Porque el walkie-talkie se lo da el Señor, los medios de gracia que usa el Señor. En el caso de la oración, es un fruto de la gracia. El verdadero medio de gracia es la palabra de Dios, en primera instancia. Y después hablamos de los sacramentos, que también tienen mucho que ver porque edifican al creyente. Lo que es el bautismo y la cena del Señor. Tiene mucho que ver. Y de hecho, en una forma genérica, podríamos decir que la iglesia sería una especie de medio de gracia porque incluye todo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, incluye lo que es la palabra del Señor, los sacramentos, o sea, el bautismo, la cena del Señor y la edificación entre los santos. Porque de hecho es una de las cosas. Nos edificamos o nos incentivamos para las buenas obras mutuamente en la iglesia del Señor. Entonces la oración específicamente es para el Señor y es solo el Señor que oye la oración. Mire cómo dice aquí el Señor. Salmo 65:2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne,
Es el Señor solamente el que puede oír la oración, y a Él irá toda carne. Ahora, yo le recuerdo esto, yo creo que usted se acuerda perfectamente bien que los apóstoles le pidieron a Jesucristo, enséñanos a orar. ¿Qué les dijo Jesucristo? Oh, sí, vosotros oraréis así. ¿Santa María, Madre de Dios? Pues no. ¿San Miguel Arcángel? Tampoco. ¿San José, San Charbel? Menos. Padre nuestro, dijo Cristo. Padre nuestro. La oración es dirigida exclusivamente al Padre, en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Quiero que comprenda que una oración verdadera incluye a la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo entran en función para que sea usted escuchado. Entonces, pensar que usted pueda usar este walkie-talkie que le digo con algún otro ser, cuando no lo tiene ese ser, no tiene esa capacidad, es claro que no será escuchado usted. Mas, sin embargo, Dios escucha que usted se dirige a otro ser. Dios escucha que usted está siendo infiel hacia Él, hacia su Hijo. Eso es algo que tiene que comprender. La oración entonces es exclusiva y nada más para Dios. Y otro detalle también que es bien interesante y bien importante. La oración tiene que hacerse conforme a la voluntad de Dios, no a la suya. O sea, hay que entender que el Señor pone ese medio para que usted ore, porque nosotros no vamos a torcerle el brazo a Dios cuando oramos. ¿Comprende eso? No es que si yo quiero una casa le torzo el brazo a Dios para, no, dame la casa, yo te pido una casa. No se trata de eso. En la oración nosotros lo que hacemos es tratar de entrar nosotros en la comunión con el Señor, para poder hacer su voluntad, para entender lo que tenemos que hacer, para pedirle sabiduría, paciencia, para pedir que fortalezca nuestra fe, cosas que el Señor nos enseña en su Escritura, no cosas que están fuera de lo que el Señor nos dice que podemos hacer. Porque eso no se va a poder. Más adelante le voy a mostrar algunas cosas en donde la Iglesia Católica Romana cae gravemente, haciéndole creer a usted que puede orar por cosas que no debería de orar, porque son abominación a Jehová de los ejércitos. Y eso lo detesta el alma del Señor. Entonces tenga cuidado con eso. Mire cómo dice aquí el Señor, precisamente. En 1 de Juan 5, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a la voluntad de quién? De Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? La voluntad del Padre. Acuérdese que Cristo nos dijo, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Así es de que la voluntad de Cristo es la voluntad del Padre. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, conforme a la voluntad del Señor. Este ejemplo que voy a poner es bastante común. Y aquí es en donde la gente dice, bueno, es que no pedís bien, dice el Señor. No tenéis porque no pedís bien. Una persona dice, bueno, yo estoy en Estados Unidos y me comenta, yo voy a orar porque la migra no me agarre. Y me dicen, ayúdame por favor orando para que la migra no me agarre y que no me deporten. Eso no es orar conforme a la voluntad del Señor. Lo correcto sería decir, voy a orar al Señor porque me permita ser legal en este país. Señor, permíteme establecerme legalmente en este país. Ayúdame a entender lo que tengo que hacer para lograr establecerme legalmente en este país. Eso sería obrar conforme al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor establece las leyes. Y el Señor en Romanos 13 nos pide someternos a la ley. Leyes que Él establece. Porque por eso es lo que dice el Señor en Romanos 13. Sométase toda persona a las leyes establecidas, porque por Dios son establecidas.
y el que a él se revela contra Dios. Entonces, orar conforme a la voluntad del Señor es orar conforme a lo que nos enseña en su palabra. Por eso le digo que cuando usted dirige la oración en una forma equivocada, es porque usted no conoce el Evangelio. Y eso es lo que está pasando con la Iglesia Católica Romana. No le permite conocer el Evangelio. Así es de que usted puede pedir disparates, esperando respuestas, y no tendrá respuestas, porque usted le pide a Dios que haga algo contra el mismo Dios, cuando pide cosas que no puede conceder el Señor. Como por ejemplo, orar por los muertos. El Señor nos enseña que eso ya no es útil. Eso es completamente inútil, vamos a decirlo así. Otro punto importante en la oración es esta parte que está aquí, mire. Aquí, como nos dice el Señor en Mateo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. A tu Padre que está en secreto. No ores a María, no ores al santo, no ores al ángel. A tu Padre. Acuérdese, es el único que tiene la otra parte del walkie-talkie. Nada más Él, nadie más que Él puede escuchar sus oraciones. Todas las oraciones que usted haga. Acuérdese de eso. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. El Señor sabe que tenemos necesidad de muchas cosas. Y precisamente esas necesidades Él nos llama para nosotros buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas o se os darán por añadidura. Es un error entonces que nosotros nos dediquemos a orar por las añadiduras. Ore por el reino y la justicia del Señor, para que el Señor le pueda dar ese regalo. Y entonces las añadiduras se le darán en el tiempo correspondiente, ¿no? Ok, mire, vamos a pasar a este punto en donde ora precisamente la gente que no conoce de la palabra del Señor, a los muertos. Esto es un error importante. Quiero que comprenda que la Iglesia Católica lo hace a partir más o menos del siglo XIII. Se formaliza el concepto del purgatorio. O sea, desde los primeros siglos se hablaba de orar por los muertos, pero es más o menos en el segundo concilio de León, en el que se establece formalmente el purgatorio. Y en el concilio de Florencia y en el concilio de Trento se establece como un dogma. Si usted no cree en el purgatorio como un dogma de salvación, es decir, si usted no cree que existe el purgatorio y que ahí terminarán las almas para ser limpiadas, usted es maldito y terminará en el infierno. Pero lo curioso de esto es que la Iglesia Católica, a fin de cuentas, como usted lo haga, terminará usted en el fuego. Como usted haga, terminará en el fuego. O en el fuego del purgatorio o en el fuego del infierno. Que la Iglesia Católica dice que no es el mismo fuego. Pues es que realmente el fuego del purgatorio no existe, porque no existe el purgatorio. Y si no, la prueba es que los católicos ortodoxos pues no consideran eso. No creen en eso. Ni siquiera en María, ¿no? Adorar a María y cosas como lo que crea la Iglesia Católica Romana. Entonces es la Iglesia Católica la que está desviando gravemente el verdadero significado de la oración. Y se ponen a orar a personas que no deben, porque incluso tiene que saber que los católicos romanos llegan a orar a sus seres queridos, a sus muertos. O sea, eso dices, ¿cómo es posible que puedas orar a los muertos? O sea, eso es algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los muertos ya nada pueden hacer. Mire cómo dice aquí el Señor. En Eclesiastés, fíjese bien, 9, del 5 al 6, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Comprende eso? Cuando usted le dice a su ser querido, de alguna manera, porque yo no sé cómo lo hacen, que consideran que algún beneficio que tuvieron lo hizo su madre, su amigo, su hermano, es que mi padre me quiere mucho, me está cuidando, es que mi padre es el que me está ayudando.
es que mi niño me está protegiendo desde allá. O sea, están hablando de protección, están hablando de un montón de disparates que haría un ser querido ya fallecido, cuando el Señor en su palabra aquí nos está diciendo que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué significa debajo del sol? Los que estamos vivos. Los que están muertos no pueden influir en absolutamente nada de los que están vivos. En nada. Así es que usted diga que su familiar le está ayudando, le está haciendo, está velando por usted, es un error garrafal. Es una mentira. Y el asunto es que usted que cree en esas cosas va a seguir siendo engañado por la Iglesia Católica Romana. Le van a seguir cobrando de cosas que no pueden hacer. Las indulgencias son mentira. Así es de que usted va a estar pague y pague misas toda su vida para supuestamente ayudar a su ser querido. Y realmente no está haciendo nada más que llenando las bolsas de la Iglesia Católica Romana. Y lo peor de todo, que no pueda tener salvación, porque no puede tener certeza de salvación. Alguien que cree estas cosas. Esto que le estoy comentando, mire usted, el Catecismo de la Iglesia Católica Romana lo dice así. El capítulo 3, el numeral 958, dice: la comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos. Pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados por amor de Dios. Para que sean libres de sus pecados, están pasando por encima por completo del Espíritu Santo y de Jesucristo. Si yo al orar por una persona fuera limpiada de sus pecados, ¿para qué quiero a Cristo? ¿Para qué quiero a Cristo? No. Aquí hay un punto que es bien importante y bien delicado. Y si tiene niños a un lado de usted, pues aléjelos, porque esto que le voy a decir es bastante fuerte. Y bueno, espero que no se moleste. Pero la persona que ahorita está con usted, a un lado de usted, y que usted quiere mucho, que esa persona se quita prácticamente la comida de su boca para dársela a usted, en estos momentos está siendo lleno de bendición por parte del Señor. Él disfruta de bendiciones del Señor. Pero si esa persona murió y usted ve que esa persona no fue atraída por el Evangelio, ella no estuvo leyendo el Evangelio en su vida, ella no creyó en Jesucristo, solamente en Jesucristo como su Señor y Salvador, y fue fiel a Jesucristo, orando solamente al Señor, a Cristo y al Espíritu Santo, porque eso es otra de las cosas. Se necesita ser fiel. Si usted cree que es fiel, elevando oraciones a deidades que no debe de elevar oraciones, no está siendo fiel, está siendo infiel a Jesucristo, porque eso es lo que nos enseña el Señor. Acuérdese que la voluntad de Cristo es la voluntad del Padre, y nunca ha sido la voluntad del Padre que usted ore a dioses ajenos o a deidades que no existen, porque es precisamente por eso que el Señor dice: ya ves que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda escapar de mi mano. Solo el Señor es el que hace las cosas, el único Dios. Así es de que ese ser que está con usted, si no hizo todo eso que le estoy diciendo, muy probablemente no era del Señor. Y si Él está en el infierno, porque eso es lo que está pasando realmente, esa persona ya no es la persona que usted conoció aquí. En el infierno no hay ninguna misericordia del Señor. En el infierno solamente está el juicio de Dios. Y esa persona es maldita. ¿Comprende eso? Esa persona que tanto lo quiso aquí, en el infierno es una persona mala, es una persona maligna. Lo único que hay ahí es maldad. Y el juicio de Dios castigando esa maldad. Así es que esa persona en el infierno es lo más maldito que se pueda imaginar. Sea su madre, su padre o quien sea. Ya no es la persona que estaba aquí con usted. Y cuando usted trata de orar a una persona así, no digo que pueda estar orándole a un demonio, pero sí a un ser de maldad. Porque entienda que si está en el infierno, no tiene nada de Dios esa persona, más que el juicio de Dios. Esto que le digo es fuerte, entiendo que es fuerte. Igual pasa cuando usted ora a Dios por su ser querido, por un muerto. ¿Por qué? Porque precisamente le estoy explicando que
todo el odio, todo lo que tenga que ver con ese hombre, ya no tiene que ver aquí, debajo del sol. Fenecieron ya sus alegrías, sus iras, todo feneció ya. No tiene nada que ver con los vivos, ese muerto. Y cuando usted le pide a Dios por ese muerto, está haciendo lo siguiente. Y esto también es un ejemplo para que usted más o menos ubique de qué estoy hablando. Una persona se comunica conmigo y dice que pone mi día y mi vida en las manos de María, en el manto de la Señora para que me cubra y me proteja y no sé cuántas cosas dice. Digo, ok, entiendo que ella lo pueda hacer así, pero ella está poniéndome o imponiéndome una deidad en la que yo no creo, claro está. Yo no lo creo. Entonces, cuando usted ora a Dios por un favor hacia esa persona que nunca amó a Dios, quiero que entienda que está usted orando por un enemigo de Dios. No soy yo el que dice eso, es el Señor el que habla de que precisamente la ira de Dios es el enemigo de Dios, es el que no tiene el Evangelio de Dios, el que no tiene a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, es enemigo de Dios prácticamente. Entonces eso, usted cuando le está pidiendo a Dios que levante o que perdone a uno de sus enemigos, está usted haciendo lo mismo que hizo esta persona conmigo o con cualquier otra persona. Le está pidiendo que interceda un ser en el que usted no cree. Y esa persona que murió sin Cristo, no creía en Cristo, no le importa lo que diga Cristo. Cuando usted está pidiéndole al Padre que lo perdone, le está diciendo que ese enemigo que tanto lo detestó en vida, que lo perdone. Pero sin embargo, si ese hombre pudiera volver a la vida, seguiría odiando a Dios, seguiría detestando su palabra y todas las cosas que está diciendo él. Es mejor creerle a los hombres. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Creerle a los hombres, no al Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que odian el Evangelio. No quieren saber del Evangelio. Entonces, orar por los muertos es decirle a Dios que lleve a cabo la salvación en un ser que lo detestó, que lo odió hasta sus huesos, hasta las últimas consecuencias de su vida. Prefirió el infierno que ir a Dios. Yo sé que le puede costar trabajo eso, pero eso es lo que usted está diciéndole cuando ora por un ser que odió y detestó a Dios en su vida. Si nunca quiso saber del Evangelio, nunca quiso escuchar a Cristo, y usted cree que decir algo con Cristo al momento en el que mueran, ya es que se convierta a Cristo, está usted en un error. Porque para convertirse a Cristo tienes que creer en Cristo. Y ya es muy tarde cuando una persona está muerta, porque ya no puede creer, no se puede arrepentir. Ya está muerto, ya no tiene capacidad de arrepentirse. Ya definió él el camino que iba a seguir después de su muerte. Y así lo puede hacer usted. Si usted no escucha el Evangelio de Jesucristo, si usted no se apega a Cristo, usted odia a Cristo. No el Cristo que usted está pensando, el verdadero es Cristo de la Escritura. Ese es el que debe de escuchar. El Cristo de la Escritura es el que realmente le puede salvar. No el Cristo que usted está inventándose. Y el que dice es que es muy buena onda conmigo. Yo le rezo a la Virgen y a los ángeles y también a Cristo. No, Señor. Eso no es ser fiel a Cristo. Es escuchar lo que dice Cristo. Y cuando dice Cristo que seas fiel, es porque creas en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tu único Dios y en Cristo como tu Salvador. Ningún otro ser. Dele usted un lugar equivocado a María y se va a arrepentir al final de sus días. Porque la verdadera María, digo yo, sé que puede sonar un poquito feo y un poquito duro, pero la verdadera María lo va a vomitar a usted. Cuando se entere que usted está insinuando que María pueda tener una deidad X, cualquier deidad, porque es claro que María no pretende eso, es humilde María. Usted ofende a María cuando la considera poderosa, cuando la considera casi una deidad, porque María tiene temor de Jehová de los ejércitos. María ahora está en beatitud, porque está con el Señor. Y ella no puede saber nada de usted. Ni por aquí le pasa que usted exista. Usted le pida lo que usted le pida. No sabe María que usted existe. Ni ningún santo. El santo que usted quiera. Pero verdadero santo. Si usted considera que alguien es santo porque su cuerpo no se desbarata,
discúlpeme, está usted en un error. Eso no es ser santo. Ser santo es apegarse a la palabra de Dios, es vivir conforme a la palabra de Dios, es arrepentirse de sus pecados. Eso sería ser santo. Además, un punto importante que le estoy comentando aquí. El catecismo, en el numeral 958, habla de 2 de Macabeos 12:46. Ese libro, se lo voy a poner aquí, sabe perfectamente bien que no es inspirado. 2 de Macabeos 12:46, Biblia de Jerusalén, dice: por eso mandó hacer el sacrificio expiatorio por los muertos para que fueran liberados del pecado. Siguen el mismo error, claro está. 2 de Macabeos está diciendo que puedes orar por los muertos para que sean libres del pecado. Eso solamente lo hace Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo, te lleva a Cristo, Cristo te lleva al Padre. Entonces eres justificado una sola vez, porque es un asunto legal. No hay medias justificaciones, es una sola justificación y se acabó. Y el punto con Macabeos es el siguiente. Mire cómo dice el propio autor. Esta es la conclusión del relato. Si ha estado bien y como corresponde a una historia, eso es lo que yo deseaba. Si imperfecto y mediocre, es lo que he podido hacer. Él mismo está diciendo, no es inspirado mi libro. O sea, lo que yo escribí no es inspirado. Esto es lo que he podido hacer. Porque así como es perjudicial beber vino solo o agua sola, mientras que el vino mezclado con agua es agradable y proporciona placer, así también el estilo de un relato debe deleitar a los oídos del lector. Con eso termino. ¿Se da cuenta de esto? Macabeos, 2 de Macabeos, ni Macabeos 1, es inspirado por Dios. Todo lo que dicen ahí son disparates. La oración hacia los muertos es un disparate, por lo que le acabo de decir. No obedecen a Dios, son enemigos de Dios, porque no tienen al Evangelio, no tienen a Cristo, porque no les importa escuchar el Evangelio. Mire lo que hacen entonces cuando se equivocan a la hora de considerar la oración en una forma tergiversada. Esto es lo que presentan precisamente en la Iglesia Católica. Las plañideras, por ejemplo. ¿Sabe qué son las plañideras? En los velorios, ellas son las que se encargan de llorar y de gritar. ¿Hasta dónde es de falsa el sufrimiento y la oración hacia los muertos que le ponen precio? Tienen precio. Las rezanderas, lo mismo. Están rece y rece y rece y rece. La pregunta es, ¿cree usted que una rezandera estaría consciente de la Trinidad para elevar una oración? Si ni la mencionan a la Trinidad. ¿Por qué no la mencionan? Porque todos los rezos en lo que es el rosario de los difuntos está dirigida a María. Es María la que se encarga la que supuestamente da todas las bendiciones. Todos los rezos que hacen estas personas, en algunas se supone que se dirigen al Señor, pero la verdad de las cosas es que levantan muchísimas oraciones a María, y eso es un error gravísimo, porque María no es ni el Espíritu Santo, ni Cristo, ni el Padre. Así es que levantar oraciones a María es un error grave. Y como le acabo de mencionar, la oración es exclusivamente hacia el Padre y hacia nadie más, hacia nadie más. Usted levanta una oración a un ser que no es Jehová de los ejércitos, o Jesucristo, o el Espíritu Santo, y usted está siendo infiel al Señor y está en la ira del Señor, porque usted no está entendiendo el Evangelio. Usted está en peligro mientras usted levante oración a un ser que no puede escucharlo, porque tengo que decirle que el que sí lo escucha es Jehová de los ejércitos, y eso abomina el alma del Señor. Detesta la oración que no es elevada a Él mismo. Él es el único Dios. Así es que tenga cuidado de lo que está haciendo con sus oraciones, porque elevar oraciones a seres equivocados enfurece al Señor. Y creo que no le convendría enfurecer más al Señor.
Tenga cuidado de a quién le levanta las oraciones. Sea prudente. Vaya al Evangelio. Crea lo que dice el Señor en Juan 20, 30 y 31, en donde dice que el Señor hacía muchas señales en presencia de sus discípulos, señales que no están escritas en el Evangelio, pero las que sí están escritas, se escribieron para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Así es de que quiere elevar una oración eficaz hacia el Señor, apéguese a las Escrituras para que ore con la voluntad del Señor y pueda ser escuchada su oración. De otra manera, apéguese a las consecuencias.